¿Todo bien? Noches. Ingeniero. Todo tranquilo. ¿Se encuentra el grupo ya listo para exponer? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ya pueden compartir pantalla para empezar su trabajo. Los expositores, por favor, van a prender su cámara, por favor, ¿ya? Ok, ingeniero. ¿Puedo comenzar? Disculpe. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, inicialmente nuestro grupo, el grupo 3, va a exponer la empresa y está listado en esta primera diapositiva el nombre de los integrantes. Siguiente, por favor. Bueno, a lo largo, perdón, en primer lugar, vamos a ver qué es la empresa. Siguiente, por favor. En este caso, entendemos la empresa como una organización o una institución que busca maximizar beneficios. En este sentido, se entiende a la empresa como un agente económico que se enfoca en prestar servicios y recibir a cambio normalmente efectivo o pagos. En ese sentido, la empresa puede tener como objetivo claro lograr maximizar beneficios en un menor caso, digamos, en un caso más extraño, minimizar costos. En este caso, la empresa se guía por fijar y delinear objetivos claros, además de tener un objetivo, una misión y una misión preestablecida bastante clara. Desde un punto de vista más técnico, una empresa se puede definir como como una unidad socioeconómica y se entiende así porque lo integran personas y lo integran recursos tanto financieros como físicos. En ese sentido, una empresa, desde el punto de vista económico, se entiende como una unidad que pretende transformar materia prima o pretende otorgar algún servicio a un comprador o a un cliente final y a cambio, obviamente, satisfacer, o bueno, en este caso, satisfacer la demanda que existe en un mercado. Es importante, además, recalcar, en este caso he insertado el flujo de la economía, los dos flujos de la economía, explico un poquito. En este caso, en el flujo real de la economía, las empresas forman parte desde el punto de vista en que la empresa da un servicio o puede dar productos a las familias y las familias a cambio pueden dar su trabajo o pueden darse algunos recursos que vengan de ellos. Desde el punto de vista, desde el flujo de la economía financiera, obviamente las empresas a cambio de sus productos, que sería el flujo real, reciben un pago y las personas o las familias reciben los salarios o, en un tercer lugar serían las imputaciones de impuestos que se le paga al Estado. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la contabilidad, la empresa se entiende como un organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales, cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades sin importar que esta empresa sea, eso sí vale la pena aclarar, no importa si la empresa tiene fines de lucro o no, toda empresa tiene como objetivo maximizar utilidades, ya sea para maximizar las utilidades para sus accionistas, ya sea para maximizar las utilidades para los ciudadanos en el caso de las empresas públicas, ya sea para maximizar utilidades para sus empleados o su capital interno, si fuera una cooperativa. Entonces, se entiende que una empresa, desde el punto de vista también de la contabilidad, está integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, donde efectivamente se busca estructurar una manera de, desde el punto de vista económico, disminuir costos
creando una sola unidad que pueda dar un servicio mucho más eficiente, dado que hacer una repartición de actividades muy específica sería más ineficiente que si lo ponemos en una sola unidad económica, en este caso una empresa. Y obviamente la empresa para desarrollar sus funciones, dependiendo también del lugar y también del sector en el que se desempeñe, va a usar trabajo, tierra y capital. Siguiente, por favor. Continuamos con la clasificación de la actividad económica de una empresa. En este caso, se entiende que la empresa se puede clasificar en 3 sectores. El sector primario, que es el extractivo, donde se encuentran las actividades como agrícolas, pesqueras y ganaderas. El sector secundario, que son las transformaciones de bienes, todas aquellas industrias, y el sector de la construcción, y el sector terciario, que tiene el sector de la oferta de servicios y también la comercialización. Vale la pena también recalcar que respecto a su constitución jurídica, las dos grandes clasificaciones muy a priori serían las empresas individuales, de las cuales la propietaria es una sola persona, y las societarias, que están conformadas por varias personas, donde obviamente puede ser una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, una SA, una sociedad anónima, una economía social, una empresa de comandita simple, una empresa de comandita mixta y muchos otros tipos de organizaciones. Obviamente son un poco más desconocidos en el medio, sin embargo también existen algunos tipos de figuras, en este caso como cooperativas. Siguiente, por favor. La empresa desde la organización tenemos cuatro grandes clasificaciones. En este caso tenemos las empresas privadas, en el cual se entiende que el capital está aportado por privados, que se entiende por privados, se entiende que es un conjunto de personas que aporta de capital propio y en las cuales la repartición de utilidades también va a ser en favor de personas específicas o personas jurídicas específicas, a diferencia, por ejemplo, de la segunda clasificación, que serían las empresas públicas, las cuales están controladas por el Estado, y obviamente el resarcimiento va a ser, las utilidades van a ser repartidas o van a ser reincorporadas en la inversión del Estado. Las empresas mixtas, que es en este caso el capital está compartido por particulares y por el Estado, y las empresas de autogestión, que se entienden como las cooperativas o sea, el tipo de empresas en las cuales la propiedad está atribuida a los trabajadores. Si puedo dar un par de ejemplos acá. En este caso, el capital privado obviamente se entiende que son más grandes industriales, como ser la Cervecería Nacional, Embol, Tigo, la Avícola Sofía, la cooperativa de electrificación, en cierta medida, Toyosa y otro tipo de capitales de inversión. Públicas, obviamente conocemos las más grandes, podrían ser Ende, IFFB, Comibol, después el transporte aéreo boliviano, la empresa nacional automotriz, que está teniendo bastantes problemas, Enabol, que es una empresa naviera boliviana, Misicúnico, entre otros. Un ejemplo muy corto de mixtas, nosotros hemos encontrado que podrían ser Entel, en cierta medida, tiene inversiones privadas de lo que antes era una empresa absolutamente privada, Entel. Después está Yacimientos de Litio Boliviano, que tiene capital extranjero acá, y Endecorani, que también tiene capital nacional, que venía de hace años. Las empresas de autogestión, podemos poner como ejemplo arterias urbanas, alguno que otro snack,
Es más, incluso algunas instituciones financieras, donde el cual el esquema es que las personas juntan un capital de financiamiento en una sola institución financiera, y la institución financiera lo que hace se encarga de dar préstamos a los propios miembros de esa cooperativa. Y en este caso, obviamente se constituiría en una empresa la que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, seguimos que las actividades de una empresa, obviamente, tomando en cuenta el sector, podríamos denotar que hay empresas del sector primario que se desempeñan como empresas en la minería. También, obviamente, hay empresas de agricultura, y hay otras empresas que estarían un poco al medio entre un sector primario y secundario, dado que forman parte tanto del primer proceso de producción, digamos, y del proceso de industrialización. Del sector secundario podemos destacar eh, principales categorías, como ser la industria avícola, la industria de alimentos, la industria de cemento, algunas industrias de transformación, en este caso de litio, por ejemplo, que tienen un poco menos de participación en la economía nacional. Y del sector terciario es en general las empresas que están más cerca del consumidor, son las empresas comerciales, sean grandes, pequeñas. Después las empresas de servicios como escuelas, colegios, también empresas que den servicios de transporte, y obviamente otro tipo de empresas que estén entendidas en este ámbito. También puede ser de seguridad y de transporte en aviones y ese tipo de ejemplos. Siguiente, por favor. Cerrando un poco mi parte, tenemos que la estructura de la empresa se entiende como las relaciones tanto jerárquicas como lineales, en este caso un orden tanto vertical como horizontal, donde se entiende que la empresa se divide, o sea, o bueno, se busca que la empresa sea eficiente dividiéndola y especializando a cada sector con una tarea específica. Más adelante mi compañero les va a explicar sobre los sectores más, o bueno, los departamentos más comunes de una empresa. Y simplemente aquí yo le puedo mostrar el gráfico que está a su izquierda, donde se puede ver una clasificación bastante general, donde se tiene una empresa bastante jerarquizada, ¿no? Donde existe una cabeza y de ahí salen ejecutivos de cada área: finanzas, marketing, comercial, contabilidad, y a partir de ello van apareciendo subalternos, perdón, donde pueden ser jefes de cada área o unidad. Y por último están los trabajadores de planta o funcionarios que ocupan cargos bien específicos con tareas súper específicas. En este sentido, obviamente acá hacemos un énfasis en aquellas empresas llamadas pymes, donde se llaman pequeñas y medianas empresas, que en este caso tienen una mayor flexibilidad respecto a esto, tal vez, lo que significa que pueden alternar bastante rápido su estructura organizacional, a diferencia tal vez de una empresa muy grande. Y obviamente debido principalmente a que tienen una capacidad de producción y un presupuesto limitado, por lo tanto utilizan muy bien cómo van a estructurar especialmente su plantilla de trabajadores. Gracias. Siguiente, por favor. Puede empezar el siguiente compañero.
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Hola. Ya, ahí. Como ya dijo mi compañero, a partir de la organización o la jerarquía de trabajo que maneja cada una de las empresas, podemos obtener diferentes clasificación dentro de lo que sería una empresa. Ahí tenemos volvamos al anterior, tenemos el gráfico, la anterior diapositiva. Bueno, podemos obtener la siguiente clasificación, que sería de acuerdo al origen del capital, a lo que vendría siendo el número de propietarios, al tamaño de la empresa, al sector económico al que pertenece, al, al área de funciones de la empresa y a la función social o la función que realiza. Pasemos a la siguiente. Entonces, entrando más en detalle en cada uno de estos aspectos, según la procedencia del capital, podemos obtener tres tipos de empresas, que serían las empresas públicas, las privadas y las mixtas, como ya les explicó mi compañero anteriormente. La siguiente. Según el tamaño, aquí tenemos la diferenciación de las empresas de acuerdo al tamaño del capital que manejan y a la cantidad de inversión y ¿cómo se llama? Y ganancias que generan. Por ejemplo, una empresa grande tiene que tener grandes capacidades grandes capacidades tecnológicas, poseen gran capital humano, o sea que tienen empleados a una gran cantidad de personas y ofertan grandes cantidades de productos a los consumidores, y su nivel de organización generalmente está bien establecido jerárquico. Luego, las empresas medianas son aquellas empresas que están en camino a convertirse en una gran empresa, que tienen un menor capital humano porque no necesitan de tantas personas para ejercer sus actividades. Luego tenemos lo que se vendrían siendo empresas pequeñas y microempresas. Las empresas pequeñas son aquellas empresas que ya pueden tener un capital estable a partir de su fundación. Y las microempresas son aquellas empresas que generalmente están administradas por una sola persona, o lo que se conoce como autoempleados, que ellos mismos son los dueños y los trabajadores a la vez. Se dedican generalmente al ámbito económico, en el que ellos obtienen un producto y lo comercializan ellos mismos. O si no, se establecen como proveedores de alguna empresa que necesite de su servicio. Luego de esto, ¿lo siguiente? Luego de esto estaría lo que ya mencionó el compañero, el sector al que pertenecen. Aquí también hay que hacer una aclaración de que hay un cuarto sector, que sería el sector cuaternario, que es el que se dedica al área de bienes y servicios y el intercambio de información y entretenimiento, que no lo mencionó el compa, pero ahí está. ¿Pasemos a la siguiente? A la siguiente. Hola. Ahí está.
Como ya dijimos al principio de la explicación, una empresa tiene la finalidad explícita de generar beneficios. Las empresas tienen dos finalidades, la finalidad externa y la finalidad interna, hablando económicamente. La externa es aquella que es, como bien dice, digamos, tratar de brindar un servicio o un bien de acuerdo a la demanda de lo que ellos están ofreciendo. O sea, es, por ejemplo, vender o prestar un servicio a un consumidor determinado. Y la interna sería obtener beneficios de esa demanda para suplir las necesidades de aquellos que trabajan para ellos o ellos mismos. Luego, la finalidad social vendría siendo también, al igual que la anterior, externa e interna. La externa trata de cumplir con una necesidad social, digamos. Consiste en la contribución del desarrollo de la sociedad. O sea, generalmente aquí aplica para las empresas que se dedican al intercambio de información, que es la educación, la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de esto vendría la finalidad social interna, que es fomentar la capacitación para aquellos a los que pertenecen a sus empleados y a los socios de la misma empresa. ¿La siguiente? Como les mencioné anteriormente, de acuerdo a la organización de la empresa, también tenemos diferentes formas de administrarla, ¿no? Que vendrían siendo las jerárquicas, que van en un orden escalonado, y las lineales. Para hacer que esto funcione, tienen que haber cierta estructura, donde tenemos aquí, por ejemplo, la división clara entre las áreas de división, producción, finanzas, marketing y recursos humanos. La dirección generalmente se va a encargar de darle una orientación a todas las demás empresas a todas las demás áreas, dentro de la empresa. Es la que se encarga de decidir el curso que va a seguir la empresa durante el siguiente periodo. Luego, la producción son los que se encargan de la actividad económica en sí, digamos. Trata del manejo de todo el proceso económico que ellos están haciendo, o sea, por ejemplo, de gestionar en sí la producción de lo que ellos del servicio o del bien que ellos van a brindar. Luego, en el área de finanzas, tenemos que la finanza corresponde a la administración del dinero, el capital y todos los recursos de la empresa. Y luego vendría siendo marketing, si lo requiere la empresa, que generalmente todas las empresas se encargan de tener una buena imagen, y los recursos humanos, que se encargan de gestionar todo lo que vendría siendo el capital humano o los trabajadores, para conseguir las personas indicadas para cada puesto vinculado al trabajo que se va a realizar o al área en la que se especializa la empresa. ¿De qué es eso? Con eso ya sería todo, ingeniero. Compañera, apague su micrófono. Ya, muy bien. Bien, licenciado, perdón, simplemente, disculpe que lo corte y se me olvidó agregarlo al principio. Sería simplemente nombrarle las tributaciones a las que está sujeta la empresa, como un extra que se me olvidó mencionar, perdón. Y en este caso simplemente sería nombrar, obviamente, las que conocen, el impuesto a las utilidades de las empresas, que es un 25% sobre las utilidades, el impuesto al valor agregado, que es el 13%, el impuesto a las transacciones del IT, el 3%, y dependiendo del caso, sería el RCIVA, que son retenciones que en realidad hace la empresa respecto a
a los sueldos que tiene por empleados y de acuerdo al tipo de empresa podría ser también el impuesto al consumo específico. Nada más. Muchas gracias. Ya, muy bien. Es un trabajo bastante amplio donde abordaron prácticamente toda la parte empresarial. Pero básicamente, como te decía, en la parte contable nos vamos a buscar a la parte de la clasificación, por ejemplo, en comercial, industrial y servicio, ¿no? Sería una clasificación más resumida. Y por la parte de su formación, por la parte de unipersonal y sociedades. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el tema de sociedad. Vamos a ver un video, jóvenes, para ver un poquito, un resumen de lo que ustedes han hablado. Lo vamos a ver en un video. Yo les invito a que sigan una clase para ver ese video. Ya voy a compartir pantalla para mirar. Tipos de empresas según su tamaño. Cada organización tiene diferentes características y necesidades. Sin embargo, algunas serán similares a otras. Con el fin de estudiar estas necesidades similares, se agrupan empresas denominadas tipo de empresas. Las empresas se pueden clasificar en empresas según su actividad económica, empresas según su tamaño, empresas según la propiedad del capital, empresas según su forma jurídica. Ingeniero, creo que no está compartiendo pantalla. Perdón. Sí, Aurín, No está compartiendo pantalla. ya, Aurín vamos a compartir. En esta ocasión hablaremos sobre las empresas según su tamaño. ¿Se escucha? Tipos de empresas según Sí, se escucha. Estas empresas se dividen en 4 grupos: grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas. Grandes empresas. Las grandes empresas se caracterizan por manejar grandes capitales y gran financiamiento. Por lo general tienen instalaciones propias. Sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza, cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales. Algunas empresas se desarrollan como multinacionales, ya que tienen sede en distintos países del mundo. Se trata de negocios en expansión internacional. El número de personas en las grandes empresas supera los 250 profesionales. Medianas empresas. En las medianas empresas intervienen cientos de personas. Generalmente hay áreas bien definidas con responsabilidades y funciones. Tienen sistemas y procedimientos automatizados. Se trata de una empresa que tiene una mayor estructura a partir de departamentos diferenciados. Tanto las pequeñas como las medianas empresas tienen mucha fuerza en la economía de cada país. El número de personas en las medianas empresas se encuentra entre los 50 y 250 profesionales. Pequeñas empresas. Las pequeñas empresas son entidades independientes y en muchos casos son negocios familiares creadas para ser rentables. Estos negocios no predominan en la industria a la que pertenecen, sin embargo son muy importantes. Este tipo de negocio suele tener una tendencia de crecimiento mucho más destacada que la de una microempresa. Además, la estructura organizacional también cuenta con una división de trabajo. El número de personas en las pequeñas empresas se encuentra entre los 11 y 49 profesionales. Microempresas. Se trata de un micronegocio que puede ser administrado por un único profesional. Pese a que su nivel de facturación sea menor comparado a otros tipos de empresa, conviene puntualizar que este tipo de proyectos tienen una gran influencia en la economía social, al ser un medio de vida para muchos profesionales. Además, se trata de un negocio que
propiedad individual. La maquinaria y el equipo son elementales y reducidos. Los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas, finanzas son elementales y el propietario puede atenderlos personalmente. El número de personas en la microempresa se encuentra entre 1 y 10 profesionales. A modo de resumen, podemos indicar: se tienen 4 grandes grupos de empresas: las grandes empresas, las medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas. Cada una de ellas se caracteriza por la cantidad de personas que tiene involucrada en la organización. Una gran empresa puede tener más de 250 personas, una mediana empresa entre 50 y 250 personas, una pequeña empresa entre 11 y 49 personas y una microempresa entre 1 a 10 personas. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Haz clic en el artículo indicado en la descripción de este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir el video a través de tus redes sociales. Muy bien, jóvenes. En la mañana, en mi otro grupo también tuvimos esta exposición y el grupo que comentó el comportamiento de la empresa en la pandemia actual. No sé si los expositores desean hacer un comentario al respecto, o sea, ¿qué está pasando con la empresa en este periodo de pandemia? Yo podría responderle, ¿cierto? Bueno, a nivel económico general, digamos, lo que yo entiendo que las empresas, muchas de las empresas, si es que no están cesando operaciones, digamos, lo que están haciendo muchas asignar o tal vez reenfocar su sector productivo. Muchas empresas que antes tal vez se enfocaban solamente en un tipo de servicio, ahora han tratado de o digitalizarlo o llevar sus servicios a otro tipo de área obviamente para sobrevivir en este tipo de situaciones en las que se deprime tanto la demanda. Es bien, o sea, es bien importante que las empresas sepan adaptarse si es que se puede en su área o si no migrar rápidamente a otro tipo de actividad económica que pueda ser rentable. Exacto. Lo que se escucha decir, se reinventan, ¿verdad? Para poder sustituir. Igual, Diga, compañero. igual y ahí también aplica mucho lo que es cuando una empresa está bien estructuralmente, la dirección se encarga de enfocar el manejo de los recursos hacia la orientación de hacer que la empresa trabaje gastando lo menos posible y produciendo las mayores ganancias posibles para poder pasar este momento, ¿no? Y que después puedan establecer otra vez su anterior estructura, donde, por ejemplo, en los casos que se han despedido trabajadores, para poder mantener cierta cantidad de producción de algún servicio o bien que ellos estaban haciendo. Exacto. O sea, lo que se quiere ahorita es sustituir, aguantar, ¿verdad? Porque ya este periodo va a pasar y luego recién tratar de reactivar y lograr la ganancia que antes se tenía o superar, ¿no? Pero actualmente está en un periodo complicado donde cada empresario está haciendo malabares para poder subsistir, porque también depende de ellos, mantienen personal, y ese personal tiene familia, por lo tanto es un conflicto social. Bien, jóvenes, eso sería todo por el día. Ya mandé al grupo el grupo número 4 para que expongan el día miércoles. ¿Ya? Entonces, el día miércoles pondría el grupo 4 el tema comercio electrónico. Ese tema es bastante interesante de actualidad. Pueden aprovechar al máximo para investigar de lo que trata el comercio por internet. ¿Ya? Si no hay ninguna consulta, quedamos acá. Lo espero el día miércoles. Ingeniero, disculpe, en el documento que mandó del grupo 4,
o sea, faltan algunos integrantes. Ese documento se lo mandamos con los integrantes completos, o eso mismo día de la exposición. Exacto, exacto. Cuando ustedes mandan el informe del trabajo ya elaborado, ahí pongan todos los que han participado y no hay ningún problema. Esto solamente es una muestra para que ustedes sepan quiénes son. Ingeniero, una consulta. El informe que estaba mencionando en este momento se lo manda al grupo, ¿no? Sí, por favor, al grupo, y si quieren Perfecto, pueden mandármelo en privado, pero principalmente al grupo. perfecto. Enseguida lo hacemos, hija. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, estábamos preguntándonos con los compañeros si tenemos, así individualmente tenemos que hacer un informe de todos los grupos que han expuesto. No, todavía no. Más adelante les voy a indicar qué tema en específico lo van a hacer en forma individual. Por lo pronto, vayan tomando apuntes de lo que están exponiendo. También estamos, como ahorita escuchó, el trabajo se va a poner en el WhatsApp para que puedan consultarlo, porque de aquí van a salir preguntas para el primer parcial. Pero previo cuestionario, ustedes van a tener la oportunidad de seguir investigando algunas preguntas. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? El informe hay que mandárselo, ingeniero, de lo que pusimos ahorita. Sí, por favor, me lo mandan a mi WhatsApp y también tienen que ponerlo al grupo para que, como les decía, todos los integrantes del curso se enteren y tengan material de consulta. Bueno, jóvenes, los espero el día miércoles.